Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 10 del libro de Romanos. En el capítulo anterior vimos la preocupación de Pablo exponiendo la condición del Israel que rechazó a Dios y preocupado para que nosotros no tengamos la misma experiencia. El capítulo finaliza con la idea que una piedra que serviría de salvación para ellos más bien fue una piedra de tropiezo. Recordemos lo que registró el versículo 33 del capítulo 9. Como está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. ¿Quién es esta roca? El capítulo o el versículo termina diciendo el que crea en él. La roca es Cristo y el Señor era el camino de la salvación para el pueblo. Sin embargo, ellos se extraviaron, tropezaron con esta roca, es más, la rechazaron. En el capítulo de hoy, ahora Pablo nos expone una idea similar a la anterior, una misma preocupación, nos habla también desde el corazón. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 1 al 4. Hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico a favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, pero ignoran la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. Es interesante que Pablo una vez más nos habla desde lo profundo de nuestro corazón. Se preocupaba por el pueblo de Israel, se preocupaba por los judíos de aquel entonces, los que rechazaron la salvación. Pero no solamente se preocupaba por ellos, también oraba constantemente por ellos. Hay un punto importante que debemos mencionar, y es un texto que ha sido en muchas ocasiones utilizado como un pretexto para solidificar una idea que no tiene ningún fundamento bíblico. La frase es que el fin de la ley es Cristo. Muchas personas han dicho: después de Cristo terminó la ley y ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Esta es una verdad, pero es una verdad incompleta. Y ya hemos visto en estudios anteriores que no podemos separar la gracia de la ley, de la obediencia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que después de Cristo ya no hay ley? ¿Que Cristo es el fin de la ley? Vamos a utilizar la misma frase que Pablo ha utilizado. De ninguna manera. Entonces, ¿qué significa? Hay diferentes versiones de este versículo. Por ejemplo, hay una versión que registra que la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. Nota, el concepto es totalmente diferente. Por ejemplo, Pablo lo expone también en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Dice que la ley es nuestro guía, nuestro tutor, que nos lleva a Cristo para ser justificados. Es decir, la ley es el camino y el final del camino está Cristo. Pero en ningún momento Pablo está diciendo que a partir de Jesús la ley tiene fin. No ese es el concepto que muchas personas enseñan. Este concepto y otras verdades son las que Pablo predica. Notemos lo que registra el verso 8. Entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál era entonces el mensaje de Pablo? En primer lugar, ya vimos que Pablo nunca anula la ley y nos dice que la ley nos conduce hacia Cristo. Sin ley no hay obediencia. Por lo tanto, nadie irá a los brazos de Jesús, que es el único que puede justificar. Pero ¿qué abarca o qué temas son los que presenta Pablo en su predicación? Aquí aparecen, aparte de este tema, al menos 6 principios que Pablo enseña en su predicación.
El primero lo encontramos allí en el verso 9 y nos dice que con nuestra boca confesamos al Señor y creemos en nuestro corazón. Y si lo hacemos de esta manera, entonces seremos salvos. Un segundo principio lo encontramos en el verso 11 y nos dice que todo el que crea en Él no será avergonzado. La salvación está dada para todos. No hay excepción alguna. Todos tienen acceso a ella. El verso 12 nos dice que no hay diferencia entre judío y griego, sino que uno mismo es el Señor de todos. Así que en el Señor no hay excepción de personas. No hay ninguna diferencia. Todos somos igualmente importantes para Dios y aptos para la salvación. Y es nuestra decisión si la aceptamos o no. Un cuarto principio que predica Pablo lo encontramos en el verso 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos? Todos. Absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Sin importar tu condición económica, sin importar tu religión, sin importar tu sociedad, si tú clamas al Señor y lo haces de corazón, entonces serás salvo. Notemos un principio más en el versículo 17. Si tú quieres tener fe y que tu fe aumente cada día, entonces, dice Pablo, debes oír la palabra de Dios. Y un sexto principio que nos presenta lo encontramos en el verso 20 y 21. Y nos dice que el Señor se presentó aún a aquellos que no preguntaron por Él, aquellos que no lo buscaron. Y nos dice que las manos de Dios están extendidas para todos, para aquel pueblo, aún siendo desobediente y rebelde. Qué gran amor el de Dios por cada uno de nosotros. Que sin que lo busquemos, Él se presenta. Sin que lo llames, Él te dice, aquí estoy. Y sus brazos están extendidos para ti a pesar de tu rebelión, a pesar de tu pecaminosidad. Dios es maravilloso y es digno de ser alabado. Notemos ahora lo que registran los versos 14 y 15. Y para finalizar, quiero decirte que hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje que Pablo predicó. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amonestación, un mensaje de fe, un mensaje que transforma. Pero, nota las preguntas que hace Pablo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. ¿Cómo pueden creer muchos si nadie les habla? ¿Cómo pueden otros conocer de Jesús si nadie está allí para indicarles el camino? A ti que me estás viendo en este momento, quiero decirte algo. Hay una gran responsabilidad que pesa sobre tus hombros. Dios te ha llamado para ser un instrumento de salvación para otras personas. Pregunta, ¿estás tú proclamando a Cristo? ¿Estás hablando a tus vecinos del amor de Dios? ¿Estás hablando a tus familiares del amor de Cristo? ¿Estás presentando el evangelio de salvación y vida eterna a tus compañeros de trabajo, aquellos que no conocen de Jesús? Si estás a cargo de grupos, ¿estás tú hablándoles de Jesús a ellos? ¿Cómo pueden ellos oír? ¿Cómo pueden creer si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz y el evangelio. Hoy el Señor quiere usarte poderosamente para que otros conozcan el plan de salvación a través de tu vida. Y recuerda esto. Si tú no estás haciendo nada por salvar a otros, tu salvación está en peligro. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Y a partir de hoy decir, Señor, yo quiero ir. Yo quiero anunciar el evangelio. Yo quiero hablarle a aquellos que aún no te conocen. Heme aquí, Señor.
envíame a mí. Me gustaría orar por ti, para que el Señor ponga en tu corazón el deseo de compartir a Cristo con otros. Y que pronto el Señor regrese y que nosotros también seamos parte de los salvados. Oremos. Padre, perdónanos si hasta ahora no hemos estado haciendo la labor, la obra que nos has encomendado. Ayúdanos a hablarles a otros de ti, a indicarles el camino por el cual deben andar. Gracias por elegirnos, gracias por amarnos y aún estar allí para nosotros a pesar de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.